Tiempos solemnes están por venir, la mañana viene, y también la noche. La luz dora las nubes que coronan las cumbres. Pronto su gloria se revelará. El sol de justicia está por salir. La mañana del día eterno para los justos y la noche perpetua para los impíos. El pueblo de Dios espera con ansia las señales de la venida de su Rey. Cristo viene en las nubes del cielo con poder y grande gloria y con millares de ángeles. ¿Quién lo recibirá en paz? Vendrá para ser glorificado por sus santos y ser admirado por todos los que creyeron. El fin de todas las cosas se acerca. El gran día del Señor está por venir. ¿Quién estará firme? Es necesario preparar el camino delante del príncipe de paz que viene sobre las nubes de los cielos. Se reeslabonarán las cadenas familiares rotas. El Señor nos ha hecho depositarios de la sagrada verdad. Hemos de levantarnos y resplandecer. Asiste a nuestro culto de adoración familiar y prepararnos para el encuentro del Señor los sábados a las 10 de la mañana. Todos están cordialmente invitados. Bendito sea el Señor de los cielos, Creador del cielo y de la tierra, que siempre nos ha seleccionado, nos ha apartado para que podamos estar reunidos estudiando la palabra de Dios. Gracias a cada uno de ustedes que siempre están pendientes de este programa. No es ninguna casualidad, es el Espíritu Santo trabajando en cada una de nuestras vidas. Porque aunque si bien es cierto, nosotros hemos sido llamados, hemos sido justificados, pero estamos en un proceso de santificación. El Espíritu Santo sigue trabajando con nosotros, en nosotros. Por lo mismo no es ninguna casualidad, sino que es el Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros en nuestras vidas. Así que es una bendición que nosotros hayamos podido escuchar el llamado del Espíritu Santo en nuestro corazón y podamos estar pendientes de este programa. Con la intención, con el propósito de crecer, de aprender. Aprenden ustedes, aprendo yo y todos aprendemos. Y que la gloria sea para nuestro Dios. Vamos a orar, vamos a suplicar al Señor nos ayude a estudiar, a entender, que Él administre, que Él gobierne este momento. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por el tiempo que nos das, porque santificas nuestro tiempo. Porque bien pudiéramos estar en cualquier otro lugar, dándole rienda suelta a la naturaleza pecaminosa que vive en nosotros, dándole gusto al cuerpo, a las intenciones pecaminosas que muchas veces quieren ganarnos la batalla. Tú, en tu gran misericordia, nos has santificado nuestro tiempo, nuestra vida, y esa es la razón por la que estamos aquí. Te rogamos, bendigas a cada uno de todos los que vamos a escuchar, los que vamos a participar de este estudio, y sé tú el que gobierne por medio de tu Santo Espíritu cada palabra, cada tilde de lo que aquí se diga, y bendice nuestro entendimiento y nuestro corazón. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ya estamos a sábado 28 de noviembre. El tiempo va muy rápido. Pareciera que no, pero va a pasos agigantados. Y por lo mismo, los cumplimientos proféticos también van de igual manera. Nosotros necesitamos crecer. Ya no hay tiempo para quedarnos descansando. Ya no hay tiempo para quedarnos perdiendo el tiempo. Necesitamos aprovecharlo al máximo para avanzar
crecer en conocimiento, para que nuestra fe se fortalezca, porque el tiempo va rápido. Estuvimos estudiando en los programas anteriores, y seguimos todavía hablando de esto, las obras de la santificación. En esta ocasión estudiamos muchas cosas sobre el proceso de nuestra santificación. La justificación, la santificación y la glorificación, que son los tres procesos, los tres tiempos que incluye el proceso de santificación. Ahora vamos a estudiar, siempre dentro del mismo contexto, santificándonos de nuestras doctrinas y creencias pasadas. Porque eso tiene que ver también, eso también son obras. Y eso tiene mucho que ver que seamos santificados de la manera correcta. Todo lo que hemos estado estudiando durante ya varios sábados con relación a nuestra santificación ha girado alrededor de 2 versículos. Uno es San Juan, capítulo 17, versículo 17, que dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús orando al Padre por nosotros. Jesús pidiéndole al Padre la santificación de sus discípulos en la verdad. Y es porque así como había una verdad, también había una mentira. Y es de esa mentira que ellos necesitaban ser santificados. Y también el otro versículo que hemos estado leyendo durante varios programas, ¿verdad?, es Proverbios capítulo 4, versículo 18. Dice: la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Todo lo que hemos estado estudiando con relación a la justificación, la santificación y la glorificación están relacionados, giran en contorno de estos 2 versículos. O sea que durante nuestra santificación, la luz, que es el conocimiento de la verdad, va poco a poco aumentando. Es decir, que cada día vamos aprendiendo más y más cosas nuevas y diferentes a las que conocemos, hasta que el día sea perfecto. O sea, que hasta que Cristo venga. Ese día perfecto es cuando Cristo venga y suceda en nosotros el milagro de la glorificación, que es el proceso final de toda nuestra salvación. Que es cuando Cristo arranca de nosotros esta naturaleza pecaminosa que vive en nosotros, con la que tenemos que luchar todos los días y vencerla, desarrollando un carácter acorde al carácter de Jesús. Pero la parte que más debió habernos impactado es el proceso de santificación. Es que el proceso de santificación depende de la obediencia o la desobediencia de los mandamientos de Dios, las cuales son también nuestras obras. Es decir, que la obediencia que de la obediencia o la desobediencia a los mandamientos de Dios dependen las obras o las buenas obras. Y por esas obras es que en el juicio seremos juzgados, según lo dice el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras, allí lo tienen. Versículo 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Versículo 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, que es lo mismo que mentira. Entonces, Apocalipsis capítulo 22, versículo 12 también nos habla con respecto a las obras,
por las cuales hemos de ser juzgados. Mire, ahí lo tiene en pantalla. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea sus obras. O sea que a pesar de que somos salvos por fe y por gracia, por medio de la fe, seremos juzgados por las obras. Esas obras son la evidencia de que si hemos obedecido o si hemos desobedecido los mandamientos de Dios. Ahora fíjese que durante el proceso de santificación tenemos que santificarnos de muchas cosas, y una de las cosas más importantes es lo que creemos y de la forma en que creemos. No se trata simplemente de dejar costumbres, no se trata de simplemente, o sea, el punto principal, la fuente principal que debe de cambiar primero que nada está en nuestra mente, nuestro conocimiento, nuestra manera de creer, nuestra forma de ejercer la fe. Ese es el punto principal. El resto de que si decimos malas palabras, de que si tenemos malas costumbres, de que eso depende de cómo vayamos cambiando aquí. Esto incluye doctrinas y creencias con las cuales fuimos formados en tiempos pasados. Sobre todo eso. Y es que durante el proceso de santificación tenemos que trabajar para revertir las malas prácticas que tenemos, todas las doctrinas y creencias con las que hemos sido formados. Por eso Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, pues tu palabra es verdad. San Juan capítulo 17. Y pues ya acabamos de leer también que Proverbio dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir que a medida que nos estamos santificando, estamos evolucionando en aquellas doctrinas que no tienen ningún apoyo bíblico. El Señor nos ilumina con nueva y verdadera información, reemplazando nuestra antigua manera de creer, reemplazando con su verdad todas las doctrinas equivocadas con las que hemos sido enseñados en tiempo pasado. Hay quien que dice, y a mí me lo han dicho mucho, no, yo en la religión de mis padres nací y en esa religión voy a morir. Esa es una manera muy rebelde de poder tomar este asunto, de poder manejar este asunto. Creo que después de todo lo que hemos estudiado con respecto a este tema, es hasta imposible no tener claro este asunto de la santificación. Ahora, en el programa de noviembre 21, es decir, el sábado pasado, estudiamos el tema de por qué hay tantas religiones, doctrinas y creencias. Vamos a hacer un breve repaso con relación a eso también, antes de continuar. ¿Por qué hay tantas religiones, doctrinas y creencias si todas usan la misma Biblia? La misma palabra de Dios que el Señor dio a la humanidad por medio de los apóstoles y profetas. ¿Por qué? Vimos tres cosas fundamentales en las que las iglesias y los cristianos hoy en día carecen para poder ser justificados con la verdad. Justificados con la verdad del Padre. La primera razón por la que hay muchas denominaciones religiosas es la falta de fundamento sólido en la palabra de Dios, en todas sus creencias y en todas sus doctrinas. Creencias y doctrinas basadas en un solo versículo aislado del resto de las Escrituras, ignorando el resto de la Escritura. Es decir, aunque tienen la verdad del Padre, es una verdad a medias
que carece de fundamento y apoyo bíblico por el aislamiento de algunos versículos del resto de las Escrituras. Más adelante vamos a ver algunos de esos ejemplos con relación a esto que les estoy diciendo. La segunda razón es la falta de profundidad en el estudio de la palabra de Dios. Esto lo vimos en el programa anterior, nomás lo estoy repasando. La segunda razón es la falta de profundidad en el estudio de la palabra de Dios. Textos fuera de contextos, versículos mal interpretados, versículos aislados del resto de las Escrituras. Y una tercera razón es la falta de sometimiento. Tres razones que están afectando el proceso de santificación de la iglesia. Y si lo vemos de manera individual, está afectando su proceso de santificación de cada uno de los que hemos sido justificados, de manera personal. La primera razón, dijimos, es la falta de profundidad, la falta de fundamento sólido en la palabra de Dios. La segunda razón, la falta de profundidad en el estudio de la palabra de Dios. Y la tercera razón es la falta de sometimiento a la palabra de Dios. Cuando se nos dice algo que va en contra de nuestros intereses, decíamos la semana pasada, ahí sí mejor no. O cuando simplemente creemos que tenemos que cambiar estas cosas y que no tenemos que cambiar estas cosas si nos aferramos a nuestras antiguas costumbres, doctrinas y creencias. A esta última razón se refiere el Señor Jesús cuando dice en Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32. Mire lo que dice. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere, versículo 32, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Cuál creen ustedes que sería la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es el Señor no perdonará? Es muy sencillo. Miren, San Juan capítulo 16, versículos 7 y 8, el Señor dijo, en San Juan 16, versículos 7 y 8, el Señor dijo, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, que todo el proceso de santificación en nuestras vidas, con la verdad del Padre, el Señor la realiza en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y nosotros debemos creer en el Espíritu Santo, creer que el Espíritu Santo nos ilumina durante todo ese proceso, durante todo el proceso de santificación. ¿Para qué? Para que seamos santificados en la verdad del Padre. Y si no creemos, simplemente no podremos ser santificados. Y sin santidad nadie verá al Señor. Eso lo dice el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Y sigue diciendo el Señor, versículo 12. Aún tengo muchas cosas que decir, pero ahora no las podéis sobrellevar. Esto a mí me llama la atención. Estamos en San Juan, Por eso es que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento, o sea, poco a poco. ¿Por qué? Porque el Señor, en el versículo 13, dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará
a toda verdad. ¿Por qué? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Si nosotros, fíjese bien, si nosotros no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo en todo este proceso, no podremos ser santificados. Y sin esa santificación adecuada y correcta, no podremos ver al Señor. Ya lo acabamos de leer en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Ahora, si recuerda usted que en el programa anterior también hablamos sobre las tres formas que el Señor usa para manifestarse ante el ser humano. Una de ellas dijimos que era la revelación, la otra era la inspiración y la última es la iluminación. La revelación, que es por medio de la naturaleza, la conciencia y la reflexión. La inspiración, dijimos que es por medio de los profetas y apóstoles que Dios usó por medio de su Santo Espíritu y los inspiró a escribir su santa palabra para darle un registro de ella al ser humano, a la humanidad. Y por último tenemos la iluminación, que es el proceso en que Dios abre nuestro entendimiento y nos ayuda a comprender todo aquello que Él ha revelado por medio de la creación, la naturaleza, y también todo aquello que Él ha inspirado a los apóstoles y a los profetas. Entonces, nosotros no podemos ser inspirados, porque ya la palabra de Dios fue inspirada. Pero nosotros sí podemos ser iluminados. ¿Para qué? Para que podamos comprender todas las cosas que el Señor inspiró a los apóstoles y los profetas. Iluminados en todo aquello que ellos escribieron. Y esa es la función del Espíritu Santo. Por eso es que el Señor dijo en San Juan, capítulo 16, versículo 7, os conviene que me vaya, porque si no fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. San Juan 16, 7. El versículo, pero cuando venga el Espíritu, fíjese bien, cuando venga el Espíritu, de verdad, Él os guiará a toda verdad. Oiga bien esto, oiga bien esto. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. Ahí tenemos el versículo en pantalla. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Entendió? Entonces, la función del Espíritu Santo es guiarnos hacia la verdad del Padre, corrigiendo todas aquellas antiguas doctrinas y creencias sin fundamento bíblico que nos alejaban de la verdad. Ahora, todo esto sucede a lo largo del periodo de nuestra santificación y va poco a poco ese proceso. Por eso es que Proverbios, ya lo leímos, dice que la senda de los justos va en aumento, es como la luz de la aurora que va en aumento, es decir, poco a poco, hasta que el día es perfecto, o sea, hasta que Cristo venga. Ok, como el pueblo de Israel,
cuando salió de Egipto. Primero tuvo que creer en la liberación por medio de Moisés y ser justificado con el cordero que se sacrificó durante la fiesta de la primera Pascua. Luego, ya en el desierto, durante su proceso de santificación, el Señor le fue añadiendo poco a poco toda la información de las cosas que ellos tenían que conocer y que tenían que cambiar. Es por esa razón que a partir del día en que salieron de Egipto, fue hasta 60 días más tarde que las piedras de la ley le fueron dadas al pueblo cuando estaban en el Sinaí. Y poco a poco el Señor fue añadiendo más información, más cosas a su conocimiento de todas las leyes del santuario y de los sacrificios. De la misma manera el Señor añade poco a poco en nosotros, a nuestro conocimiento, cosas que tenemos que cambiar y cosas que tenemos que corregir. Y si nosotros nos aferramos a llevar la contraria al Espíritu Santo, no creyendo a lo que el Señor nos quiere mostrar en nuestro proceso de santificación, caemos en el mismo error que el pueblo de Israel en el desierto y blasfemamos contra el Espíritu Santo por no creer. Y mire usted lo que el Señor dijo en San Juan capítulo 3, versículo 18. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hay quienes interpretan este versículo de una manera un poco más superficial, para creer que se refieren únicamente a hacer la diferencia entre las personas que no creen, ¿verdad? O un ateo, por ejemplo, y los que creen en Dios. O sea, el ateo no cree y ese ya está condenado. Y nosotros creemos en Dios, pero esto incluye también no solo el simple hecho de creer en Dios, sino la forma en que creemos. ¿Cómo practicamos esa fe que tenemos? ¿En qué estamos fundamentando nuestras doctrinas, nuestras creencias? Si profundizamos sobre lo que significa creer, nos podríamos dar cuenta que incluye todas estas correcciones y cambios en nuestras diferentes formas de creer en cuanto a las diferentes prácticas, creencias y doctrinas, en donde se fundamenta nuestra fe, produciendo las obras por las que seremos o con las que seremos juzgados, según nos lo explica Romanos 2, capítulo 2, versículos 6, 7 y 8, y también Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12. Ahora, si continuamos a continuación en lo que resta de este programa, y el siguiente programa también que vamos a estar transmitiendo el próximo sábado, vamos a estudiar algunos ejemplos de una larga lista de creencias y doctrinas que carecen de fundamentos bíblicos o que se basan únicamente en versículos aislados del resto de las Escrituras, versículos mal interpretados, doctrinas y creencias que se han propagado en las iglesias disfrazadas de verdad. O sea, aparentan ser doctrinas de Dios, pero son una mezcla de verdad y mentira. Y que la gente ha aceptado como si fuera la misma verdad del Padre con la que Jesús desea que seamos santificados. La semana pasada estuve hablando con un hermano, voy a contar mi pequeño testimonio. Estuve hablando con un hermano cristiano, por cierto,
muy excelente amigo, por cierto, y él me decía que su pastor en la iglesia donde él va, a la que él asiste, le enseñaba que el Antiguo Testamento ya no tiene ninguna validez en este tiempo para la iglesia. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento era del Antiguo Pacto y que fue únicamente para los judíos y que ya en el Nuevo Pacto es únicamente el Nuevo Testamento y es para la iglesia. Eso me llenó de mucha tristeza al escuchar a esta persona creer, tener ese concepto de lo que las Sagradas Escrituras dicen. Eso, mi querido amigo, mi querido hermano, es una doctrina, es una creencia, es una forma humana de interpretar la santa palabra de Dios, alejada del Espíritu Santo. ¿Por qué les digo esto? Porque en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, el apóstol Pablo escribió diciendo que toda la Escritura es inspirada por Dios. Aquí no hace ninguna separación entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Lo que aquí está diciendo es que toda la Escritura, comenzando desde Génesis hasta el Apocalipsis, es inspirada por Dios. Lo que anteriormente habíamos hablado, que era una forma en que el Señor se había manifestado ante el hombre, a través de la inspiración hacia los profetas y los apóstoles. Y sigue diciendo, estamos en Timoteo, y es útil para enseñar, fíjese bien, y es útil para enseñar. ¿Enseñar a quién? A aquellos que no saben nada, los que nunca han leído la Biblia. Y sigue diciendo, para redarguir, o sea, para convencer de pecado a aquellos que no creen, que no necesitan de Dios, que no necesitan de arrepentirse. Pero también, además de enseñar, además de corregir, de redarguir, también dice que la Escritura es útil para corregir. ¿Corregir qué? Corregir a aquellos que ya creen en Dios, que ya han creído, que han aprendido, pero de una manera equivocada, porque les han enseñado ese tipo de doctrinas de lo que estamos hablando. Doctrinas basadas en un versículo aislado, desconectado del resto de las Escrituras. La misma cita, ya en el versículo 17, mire, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí aparecen las obras con las que seremos o por las que seremos juzgados. Entonces la doctrina es, todas las Escrituras es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, con este versículo, ¿dónde quedamos? De que el Antiguo Testamento era para los judíos y que el Nuevo Testamento para la iglesia. Yo no veo esa separación aquí. Aquí dice que todas las Escrituras. Jesús, fíjese bien, Jesús practicaba esto y así lo enseñaba. Vamos a leer en el libro de San Lucas capítulo 24, versículo 27. Mire cómo dice. Lucas 24, 27. Cuando Jesús iba de camino a Emaús, bueno, cuando los dos de los discípulos iban camino a Emaús y Jesús se puso a caminar al lado de ellos. Y dice, mire lo que dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras, aquí no está diciendo ni solo aquí ni solo allá, sino que en todas las Escrituras lo que
de él decían. La base o el fundamento de todo lo que Jesús creía, de todo lo que Jesús practicaba y enseñaba, estaba en los manuscritos del Antiguo Testamento. Es decir, que la Biblia que el Señor Jesús y los apóstoles usaron era el Antiguo Testamento. Porque el Nuevo Testamento aún no se escribía y todas las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles tenían su fundamento en lo que el Antiguo Testamento estaba escrito, y así le enseñaba a los primeros cristianos de la iglesia. Vamos a ver solo un ejemplo. Mire usted, un poquito rápido, porque el tiempo como siempre nos gana. Son muchísimos los ejemplos que hay, pero por la premura del tiempo vamos a ver solo uno hoy. En el siguiente programa continuamos. Si usted ha leído el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, fíjense bien, ya debe conocer que en este capítulo habla de cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo durante la fiesta de Pentecostés. Y como ellos comenzaron a hablar en otras lenguas, bueno, de hecho que ellos ni tan siquiera estaban hablando en otras lenguas. Ellos en realidad estaban hablando su propia lengua nativa. Pero los extranjeros que estaban escuchando eran los que escuchaban como si les estuvieran hablando en otro idioma. Los discípulos no, ellos estaban hablando en su propia lengua nativa. Era el Espíritu Santo que hacía la traducción en el aire. Pero eso la gente no lo sabía, porque no habían profundizado en las Escrituras para conocer y saber distinguir ese tipo de cumplimiento. En pocas palabras, eran hermanos, perdón por la expresión, eran hermanos calientabancas. Y cuando la profecía se cumplió, no entendían lo que estaba pasando y se burlaban de los apóstoles creyendo que estaban borrachos. Ahora, cuando el apóstol Pedro se levanta a explicarle al pueblo lo que estaba sucediendo, mire usted dónde puso su fundamento. Vamos a leerlo. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 14 hasta el 21. Nada más para ver un ejemplo de dónde estaba el fundamento de lo que ellos enseñaban. Entonces, Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es apenas la hora tercera del día, o sea, es decir, que apenas eran las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Mire cómo está citando el apóstol el Antiguo Testamento. Y en los postreros días, dijo Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Sabe usted que en qué parte del Antiguo Testamento está escrito esto? No lo vamos a leer, usted puede revisarlo, usted puede leerlo, está en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28.
Todo lo que los apóstoles estaban enseñando, lo que Jesús enseñaba, estaba basado en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es el complemento del Antiguo Testamento y es también el cumplimiento del Antiguo Testamento en nuestro tiempo. Todos los cumplimientos proféticos que se han cumplido y que se van a cumplir en el Nuevo Testamento, ¿dónde están escritos? En el Antiguo Testamento. Entonces, ¿de dónde sale la idea, la creencia o la doctrina de que el Antiguo Testamento era para los judíos únicamente? Les voy a dar otro ejemplo. Miren, espero que el tiempo me alcance. Dicen por ahí que Jesús cumplió los mandamientos de la ley que Dios había dado en el Antiguo Testamento, que ahora ya no son 10, sino solo 2, que Jesús los cambió. Y estos 2 mandamientos son, según lo que la doctrina enseña, esta doctrina enseña, están en San Mateo capítulo 22, versículos 37, y el otro está en el 39. Voy a leer 37, 38 y 39. Mateo 22. Y dice así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ok. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, Jesús no vino a cambiar nada. Jesús no vino ni a quitar ni a agregar. Esos 2 mandamientos que usted dice que Jesús dio para la iglesia del Nuevo Testamento, ¿sabe de dónde los tomó Jesús? Del Antiguo Testamento. Jesús no vino a agregar nada. Mire usted, el primero está en Deuteronomios capítulo 6, versículo 5. ¿Cómo dice Deuteronomios capítulo 6, versículo 5? Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora compárelo con Mateo 22, 37. Josué, ¿me puedes poner los 2 versículos, por favor, las 2 citas a la vez? Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, ahí lo tiene, y Mateo capítulo 22, versículo 37. Léalo o búsquelo en su Biblia. Compare los 2 versículos. Dígame si Jesús vino y agregó, quitó, anuló los 10 mandamientos, su ley que dio en el Sinaí, y los cambió por esto. O si estos capítulos, estos versículos o este mandamiento es únicamente en el Nuevo Testamento, no. Esto ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿dónde está el cambio? No hay ningún cambio. Ahora veamos al segundo mandamiento. Vamos a Levítico capítulo 19, 18. Y Mateo capítulo 22, versículo 39, porque muchos me han dicho a mí, no, si la ley ya no tenemos que cumplirla, los mandamientos ya no están, ahora son 2, Jesús anuló aquellos y puso estos 2. En el siguiente programa vamos a profundizar más en esto. Por ahora, dígame, Jesús dio a la iglesia este mandamiento, agregó este mandamiento, cambió. No, lo que Jesús hizo fue únicamente hacer referencia en Mateo 22, 37, 38 y 39 con lo que ya había sido dado, con lo que ya había sido inspirado en el Antiguo Testamento. Mateo 22, 39 y Levítico 19, 18. ¿Me puedes poner los 2 versículos paralelos, por favor?
Mateo 22:39 y Levíticos 19:18. Ahí los tiene. Léalo. Gracias, Josué. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué hizo Jesús en Mateo 22:39? Tomó del Antiguo Testamento y se lo presentó a los discípulos. Y les dijo, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús ni vino a quitar, ni tampoco vino a agregar. Jesús vino a cumplir lo que las Escrituras decían de él. En el siguiente programa vamos a profundizar sobre lo que significa la palabra cumplir. De antemano se los adelanto, pero la próxima semana lo vamos a textualizar con bases bíblicas. Cumplir significa engrandecer. Ahora, ¿se dieron cuenta? Ni quitó ni agregó nada. ¿De dónde entonces sale la enseñanza, la creencia o la doctrina de que el Antiguo Testamento era para los judíos y el Nuevo Testamento es para la iglesia? Si ya leímos en el libro de Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios y que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia. ¿De dónde entonces sale la enseñanza, la creencia o la doctrina de que el Antiguo Testamento es para los judíos y el Nuevo Testamento para la iglesia? ¿Usted cree? ¿Usted qué cree? Si esa enseñanza es una mentira disfrazada de verdad o una mentira infiltrada entre la verdad. Cuidado. Estas son las cosas que necesitamos corregir. De este tipo de doctrina, de esta forma de interpretar las Sagradas Escrituras, son las cosas de las que necesitamos ser santificados. Ahora, la forma en que hablamos, la forma en que nos vestimos, la forma en que eso va a ser fruto, el resultado de nuestra santificación interna, tanto como mental como en el corazón. ¿De dónde cree usted que viene todo esto? ¿De dónde cree que sale? Recuerde que una verdad a medias sigue siendo mentira. Y según la palabra de Dios, ¿quién es el padre de la mentira? Léalo. Está en San Juan capítulo 8, versículo 44. Dese cuenta. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, les dijo Jesús a los escribas y a los fariseos. Y los deseos de vuestro padre queríais hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira habla. De lo suyo habla, porque es mentiroso. ¿Y padre de qué? Padre de mentira. Ahora, decíamos, una verdad a medias sigue siendo mentira. La mentira se está infiltrando o se ha infiltrado en medio de la verdad. Parece verdad porque está disfrazada, pero carece de fundamentos bíblicos, carece de profundidad en el estudio y carece de sometimiento a la palabra de Dios de parte nuestra. Como les decía, recuerde que una verdad a medias sigue siendo mentira y según la palabra de Dios, ¿quién es el padre de la mentira? Ya lo leímos, San Juan capítulo 8, versículo 44. Mi querido amigo, mi querido hermano, quizá usted no lo crea, pero existe una lista enorme de mentiras disfrazadas de la verdad en las iglesias hoy en día. Y seguramente usted ni cuenta se da, porque no tiene tiempo para leer, para profundizar, para investigar, y no tiene otra alternativa más que creer en lo que le dicen.
sin darse cuenta si lo que le están diciendo es verdad o si es mentira. Si usted no hace algo por corregir esto, no va a surgir ningún efecto en usted la oración de Jesús hecha en San Juan 17:17. Y usted no va a poder ser santificado en la verdad del Padre. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. ¿Por qué Jesús se preocupó en rogar al Padre por sus discípulos, rogándole, suplicándole que fueran santificados en la verdad? Porque ya en esa época ya había mentira infiltrada en medio de esa verdad. Porque ya la mentira se disfrazaba de verdad. Y Jesús sabía que en el tiempo del fin iba a ser peor. Por eso dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Se da cuenta? Necesitamos ser santificados en la verdad del Padre. Eso incluye, sobre todo, principalmente, eso incluye nuestra manera de leer, de entender, de interpretar y de practicar las Escrituras. Eso incluye tener que examinar todas aquellas doctrinas, creencias en las que se basa nuestra fe. Porque posiblemente tenemos una fe que está basada en una información que no es totalmente verdad, sino que es una verdad a medias. En el próximo programa vamos a nombrar una lista y vamos a profundizar en algunas cosas que hoy en día se están enseñando en las iglesias como si fuera verdad, pero son verdades a medias, son verdades sin fundamento bíblico, son verdades, estudios que se han realizado sin la verdadera profundidad en el escudriñamiento de la palabra de Dios. Son verdades que quienes las han hecho han carecido de sometimiento a la palabra de Dios. Entonces son verdades a medias. Son verdades infiltradas por la mentira. En el próximo programa vamos a estudiar, vamos a profundizar con relación a todos estos temas. Por ahora vamos a dar gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Te damos por todo lo que hemos aprendido, aunque muy poco lo que avanzamos, pero Señor, santifícanos en tu verdad, pues tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús, amén. Como seres humanos, estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. En todas las Escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos del enemigo. Jesús mostró su autoridad sobre la creación y las fuerzas del mal en la cruz del Calvario. Justo antes de su retorno al cielo, volvió a comisionar a sus seguidores y en Pentecostés dio poder para extender las fronteras de su reino celestial. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido dónde ponemos nuestra lealtad. Aunque la elección debería ser fácil y obvia, no lo es. La batalla por nuestros corazones y mentes continúa. Nuestra esperanza y oración es que este medio revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino a permanecer con Él y a preparar a un pueblo para su segunda venida que reflejen su imagen moral.